Bueno, lo que les quiero mostrar hoy es un pantallazo, lo que yo llamo puente, ¿no? Entre periodos históricos, y quería analizar el caso del Estado Nacional Argentino desde la década del 30 hasta la década del 60, para lo cual, bueno, es un estudio bastante amplio, son 30 años, pero la idea es acotar el campo de estudio para que puedan comprender lo mejor posible lo que fue pasando a lo largo de estos 30 años. Por eso voy a hablar de transformaciones en el campo político, económico y también en el campo social. Dentro de las transformaciones políticas, lo primero que quiero enmarcar es que hacia 1930 se da un ascenso militar, ¿no? Esto está determinado por el primer golpe de Estado. Este mismo golpe se le da a Irigoyen en su segundo gobierno, ¿no? Y tiene mucho que ver también con los ascensos militares que se dan en Europa al mismo tiempo, y el contexto también se va a dar en esta década con lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, acá la transformación política conlleva de que el militar va a tener más injerencia en esta vida política porque va a ingerir en la manipulación de candidatos electorales, va a incurrir al fraude electoral en las urnas, por ejemplo, y esta década, como bien lo marca acá, se llama década infame. En el 43 también se va a generar un golpe, ¿no? Dentro de esa cadena de mando militar, y la ruptura que va a haber en esta transformación va a ser una ruptura que va a buscar el equilibrio. Con el peronismo, que va del 43 al 55, justamente la figura máxima, el general Perón, busca centralizar esa autoridad política, y no solamente como presidente en el poder, sino que también busca sumar alianzas en los sectores altos que tienen que ver con la oligarquía nacional agraria, con los sectores eclesiásticos, con los sectores industriales, sino también incluir a los sectores populares eh, en esta vida política del país. Y esto va a llevar al éxito por ahí del peronismo en esta larga década, donde, por ejemplo, gana las elecciones en el 46, pero el gran éxito de Perón lo tuvo como secretario de Trabajo, ¿no? Desde el 43, cuando las masas populares aclaman al líder en el 45, él logra ganar las elecciones en el 46 y bueno, termina su mandato en el 55 de forma forzada. En el 55 justamente se da esta revolución libertadora, ¿no? Donde se genera el quiebre, esa ruptura de alianzas con, por ejemplo, los sectores oligárquicos y la iglesia. Se produce el bombardeo a Plaza de Mayo, y el general Perón es exiliado. Se exilia primero a Paraguay, después en Centroamérica y termina en España. Entonces se da esa ruptura de alianzas, pero también hay un condicionamiento democrático porque los gobiernos militares que van a venir, encabezados en un gobierno del general Aramburu, van a promover elecciones democráticas, pero esas elecciones democráticas van a estar condicionadas también por el accionar militar, ¿no? Porque ambos, Frondizi e Ilía, son derrocados también por militares en ambos gobiernos. Bien, para las transformaciones económicas yo les marqué dos tiempos. El primero, que va de 1930 a 1955, está marcado por el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Se cierran las fronteras a nivel mundial y no se pueden traer más cosas del exterior. Cosas que se producían como vehículos, vestimenta y demás, ya no se puede traer de afuera, entonces empieza un periodo de industrialización sustitutiva de importaciones, ISI, como figura acá. Decae el modelo agroexportador porque tampoco se vende eh, eh, mucho producto del agro, ¿no? En este caso, pero hay un intento de sustituir esa falta de producto exterior, esa falta de importación, ¿no? Entonces se empieza a producir acá vehículos, vestimenta, ya a una mayor escala, que no quiere decir que antes no se producía, lo único que se hace es aumentar la escala de esa industria.
También lo que se busca del 30 al 55, con estos gobiernos que buscan también una amplitud en la cuestión del consumo social, del consumo obrero, es la redistribución del ingreso. Es distribuir mejor los salarios. ¿Para qué darle menos sueldo al obrero si el obrero es al final el quien va a consumir ese producto que yo consumo, y así generar una cadena de consumo y de ganancias para tanto el obrero como para el industrial, como también para el país? Entonces el Estado va a ser el promotor de esa política de redistribución. No solamente se va a dar eso, sino que también, por ejemplo, en los gobiernos peronistas se va a dar la ley de vacaciones, la ley de medio aguinaldo, cosas que antes no existían, por ejemplo. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y ya con el Estado peronista en jaque, en 1955 empieza a aumentar el rol del capital extranjero. Empiezan de nuevo a invertir las empresas extranjeras en el país y, por sobre todo, empieza a disminuirse el rol del Estado en esta cuestión de la redistribución del ingreso. Se busca dejar un poquito de lado que el Estado se meta en lo que va a producir una industria, cómo lo va a redistribuir en los salarios a sus obreros, sino que más que nada el Estado planifica desde lo que se da en el mercado internacional, en la oferta y la demanda de lo que se dé por fuera, lo van a regular acá, se van a regular los salarios, se van a tener otros tipos de consideraciones, más pensando en la industria, en la economía internacional que en la local. Bien, en el plano de transformaciones sociales, también desde 1930 al 55, se da una transformación bastante grande porque la oligarquía agroganadera, tradicionalmente en el poder político por sobre todo y enquistada en la clase alta del país, pierde una hegemonía, pierde ese papel principal y surge el obrero. Este obrero va a tener ciertas demandas que van a estar atendidas por el Estado, y el Estado va a tender a garantizárselas. Por sobre todo desde el 43 en adelante se va a buscar garantizar los derechos del obrero, porque lo va a considerar un consumidor en potencia para fomentar el trabajo y fomentar la economía a nivel nacional, ¿no? Esta transformación social, esta garantía de derechos se va a dar con la prioridad de que ese sector obrero esté canalizado mediante los gremios. ¿Qué quiere decir? Se va a tratar de sindicalizar toda acción laboral. Se van a articular muy bien los gremios y van a lograr que esas demandas se den por medio de ellos. Esta política también se va a cortar en el 55 por una cuestión de que es una política muy de gobierno peronista, ¿no? En esa cuestión, el rol empresarial empieza a ser más preponderante, por ende se empieza a reducir un poquito el sector público, se busca que el Estado deje de ser garante, y también se busca achicar el rol que tiene el Estado en la toma de empleados, ¿no? Y eso es lo que se llama racionalización, como está marcado acá, y también da pie a tener menos acción sindical y obrera. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no se va a meter en la garantía de derechos de los obreros, ¿no? Y menos de los sindicatos en este periodo corto del 55 al 60, que tiende a proyectarse hacia más adelante.